Vamos hoy con el teorema de Thevenin. Es un teorema que volveremos a usar en el tema de transistores, de los transistores bipolares, así que tampoco conviene que caiga mucho en el olvido. Bueno, ¿por qué es importante este teorema? Bueno, pues porque este teorema nos dice que cuando tengamos un circuito, no importa lo complicado que sea, si solo nos importa o solo queremos saber la tensión y la intensidad en cierto punto de ese circuito, podemos simplificar el resto de manera que sea más fácil calcular esta tensión y esa intensidad que nos interesa, ¿vale? Es decir, este teorema nos dice que para ver la tensión y la intensidad que caen en cierta parte del circuito, podemos sustituir el resto del circuito por algo mucho más fácil, ¿vale? Bueno, tiene una serie de limitaciones este teorema, no lo podemos aplicar a cualquier circuito, sino que para poder aplicarlo, nuestro circuito tiene que tener fuentes continuas y resistencias lineales, ¿vale? Es decir, que no podemos tener pues resistencias variables con la temperatura, con la tensión o con cualquier otra cosa, ¿vale? Lo que sí que podemos tener son potenciómetros, porque estas sí que son lineales. Bueno, la verdad es que si seguimos los pasos que vamos a decir a continuación, este teorema es muy sistemático y es bastante facilito de aplicar. Pero hay que tener cuidado a la hora de aplicar estos pasos porque nos podemos equivocar también muy fácilmente, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué nos dice este teorema? Pues que, fijaros, si tenemos un circuito en el que podemos sacar dos terminales y es entre estos terminales donde me interesa sacar la tensión y la intensidad, pues el resto del circuito lo podemos sustituir por uno mucho más fácil que solo consta de una fuente de tensión y de una resistencia, ¿vale? Y además las dos estarán en serie. ¿Qué problemas tiene esto? Pues que nunca debo perder de vista los terminales A y B. Esto es el fallo más común que tenemos todos, ¿vale? Y viendo a vuestros compañeros de promociones pasadas, este es digamos que cuando se hace mal el problema, pues el 90% de las veces es porque se pierden de vista los terminales A y B. Bueno, vamos a ver qué pasos tenemos que hacer a la hora de calcular el equivalente a Thevenin de un circuito. Bueno, los puntos 1 y 2, que son los que tenemos en esta transparencia, pues son los primeros, aunque muchas veces estos dos puntos ya nos vienen hechos, porque ya nos vienen identificados los terminales A y B y ya nos han retirado aquella parte del circuito de la que no vamos a calcular su equivalente, ¿vale? Así que muchas veces estos no los tendremos que hacer, que es lo que nos pasa en la mayoría de los ejercicios que tenemos en los enunciados. Pero bueno, en el examen a veces sí que hay que hacerlo, así que acordaros de estos dos primeros pasos. El primero, retirar aquella porción del circuito de la que no vamos a calcular su equivalente a Thevenin. Pues en el caso de las figuras que tenemos arriba, nos vamos a quedar con la RL al final, así que como no va a intervenir en nuestro equivalente a Thevenin, la vamos a quitar. La L es de load, en inglés, carga, ¿vale? Es lo que llamaremos nuestra resistencia de carga. La quitamos y luego al final ya la volveremos a devolver a su sitio, pero de momento la quitamos para facilitarnos un poquito la vida. Bueno, marcamos los terminales A y B y fijaros que esos terminales A y B están entre los terminales de la resistencia de carga, porque lo que nos interesa en este caso es conocer la tensión y la intensidad que pasa por esta resistencia de carga, ¿vale? Bueno, estamos poniendo también una resistencia de carga, pero podríamos poner otro circuito mucho más complicado aquí que no fuera una simple resistencia, ¿de acuerdo? También sería válido hacer el teorema de Thevenin así. En este caso lo resumimos en que queremos conocer la tensión y la intensidad de esta resistencia de carga, pues la quito y voy a ver cómo simplifico el resto del circuito.
Vale, marco los terminales A y B, que es el paso número 2, y no los voy a perder de vista en todo el proceso, porque ya digo que si los perdemos, haremos mal el equivalente Thevenin. Vamos con los siguientes pasos. Bueno, el primero, si os habéis fijado, el equivalente Thevenin consiste en calcular una resistencia y una tensión, una fuente de tensión, conectadas en serie que van a ser equivalentes a todo lo que hay en ese circuito. En ese circuito puede haber de todo, puede haber fuentes de tensión, puede haber fuentes de intensidad, puede haber resistencias, condensadores, bobinas, lo que sea. Lo vamos a hacer que equivalga todo a una simple fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que calcular el valor nominal de esa resistencia y de esa fuente de tensión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a calcular esta resistencia que vamos a llamar resistencia de Thevenin, R sub TH, que es una resistencia equivalente de la siguiente forma. Bueno, primer paso, el punto 3. Eliminar todas las fuentes. ¿Cómo las vamos a eliminar? Como hacíamos en el teorema de superposición, de la misma forma. Todas las fuentes de tensión se van a convertir en cortocircuitos, ¿vale? Y todas las fuentes de intensidad se van a convertir en circuitos abiertos. De tal forma que en principio solo me quede una red de resistencias, ¿de acuerdo? Así que sin tener que perder de vista los terminales A y B, vosotros os podéis situar encima de estos terminales y ver cómo se ven esa red de resistencias desde allí. Es decir, empezamos a sumar resistencias en serie y paralelo, lo que tengamos, hasta dejar una única resistencia entre estos terminales A y B. Aquí tenemos que tener cuidado, ya lo estoy avisando todo el rato, con los terminales A y B, de tal forma que no pierda uno o los dos terminales haciendo operaciones de sumas de resistencias en serie o suma de resistencias en paralelo, ¿de acuerdo? No puedo perder los terminales A y B, así que si como resultado de una suma de series o de paralelos de resistencias se me va a ir uno de esos dos terminales, no puedo hacer esa operación, ¿de acuerdo? Eso no lo haré. Bueno, de aquí saldrá mi resistencia de Thevenin. Y me falta por calcular la tensión de Thevenin, que es el valor de esa fuente de tensión equivalente, ¿vale? Bueno, pues lo primero que haremos es volver a mi circuito original, es decir, a lo que tenía después del paso 2, ¿de acuerdo? Por eso el cálculo de la tensión, el cálculo de la resistencia, aunque están ahí numerados, los puedo hacer indistintamente, ¿vale? Puedo calcular primero la tensión y luego la resistencia, como más rabia nos dé. Lo único que siempre calcular la resistencia suele ser más fácil que calcular la tensión, por eso lo hacemos antes. Bueno, pues volvemos a mi circuito como estaba después del paso 2, ¿de acuerdo? Es decir, devolvemos todas las fuentes a sus posiciones originales y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la tensión que hay entre esos terminales A y B. ¿Cómo lo haremos? Pues con cualquiera de los métodos que hemos utilizado hasta ahora en este curso. ¿Que queréis hacer leyes de Kirchhoff a pelo? Pues las hacemos. ¿Que queréis hacer nudos? Hacemos nudos. ¿Que queréis hacer mallas? Hacemos mallas. ¿Vale? ¿Que podemos aplicar divisores de tensión o divisores de intensidad y ya está? Pues perfecto. Como vosotros queráis. ¿Vale? Normalmente esto no se especifica. Así que, como casi todo el mundo lo que más le gusta es el método de mallas, pues casi todos sabemos el método de mallas, ¿vale? Bueno, y el último paso, que también es un paso que se suele olvidar mucho, porque ya hemos calculado la resistencia de Thevenin y ya hemos calculado la tensión de Thevenin, es decir, ya hemos calculado todo, pues se nos olvida dibujar el circuito que acabamos de calcular, ¿vale? Tenemos que dibujar este circuito que consiste en una fuente de tensión y una resistencia, las dos en serie entre los terminales A y B. ¿De acuerdo? Siempre no voy a decir siempre, pero muchas veces se nos olvida dibujar el resultado de nuestro cálculo. Y una vez que hemos dibujado lo que acabamos de calcular, esa fuente de tensión con esa resistencia en serie,
devolvemos la resistencia de carga que habíamos quitado en el paso 1, la devolvemos a los terminales A y B. ¿De acuerdo? ¿Qué es una resistencia que conocemos su valor? Pues ponemos una resistencia de la que conocemos su valor. 3 ohmios, 1K, lo que sea, ¿vale? La devolvemos a su sitio y ya tendríamos un circuito equivalente, y ese circuito entre los terminales A y B, esto que quede claro, siempre entre los terminales A y B, se va a comportar exactamente igual que se comportaba nuestro circuito original, por complicado que fuera. Es decir, los dos circuitos, tanto el complicado como el simplificado que acabamos de calcular, van a tener la misma tensión entre los terminales A y B y van a suministrar la misma intensidad a través de esa resistencia de carga RL. ¿Vale? Los dos circuitos son equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo nos piden que calculemos el circuito equivalente de Thevenin para esa porción del circuito que está encerrada en el rectángulo naranja, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir todos los pasos que acabamos de ver, los 6 pasos que hemos visto. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué nos decía el primer paso? El primer paso nos decía que teníamos que eliminar aquella parte del circuito de la que no vamos a calcular su equivalente Thevenin, es decir, esa RL, esa resistencia de carga. ¿Vale? Esa resistencia que no estamos marcando allí. Así que la quitamos simplemente y ya está. ¿Vale? Ese sería el primer paso. Segundo paso era marcar o delimitar cuáles eran los terminales A y B. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Dónde van a ir? Justo donde hemos quitado esa resistencia de carga. Bueno, pues marcamos los terminales A y B y ya no los vamos a perder de vista en todo lo que queda de ejercicio. Muy importante esto. Siguiente punto, ya nos metíamos a calcular la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Qué era lo que teníamos que hacer en el punto 3? Eliminar las fuentes de tensión y fuentes de intensidad. En este caso solo tenemos una fuente de tensión. Para eliminarla la convertíamos en un cortocircuito. ¿Vale? Así que quitamos esa fuente de tensión y lo que nos queda es un simple cable. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia que se ve desde los terminales A y B. ¿De acuerdo? Yo me tengo que situar aquí entre los terminales A y B. ¿Vale? Os ponéis allí. Si queréis ponéis un monigote. ¿De acuerdo? Y es desde allí desde donde tenéis que ver cómo están esas resistencias. No desde la derecha, no desde la izquierda, no desde arriba, desde abajo. Desde los terminales A y B. ¿De acuerdo? Si queremos hacer bien esto, porque la resistencia de Thevenin es la resistencia que se ve desde esos terminales. Desde esos terminales, ¿cómo se ve? Pues se ve en paralelo, ¿vale? Esas dos resistencias se ven en paralelo. Así que, a ver, calculamos esa resistencia como el paralelo de 3 ohmios y 6 ohmios, que nos da una resistencia de Thevenin de 2 ohmios, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos calculada la resistencia de Thevenin y ahora vamos a calcular la tensión de Thevenin. Para el paso 5 lo primero que teníamos que hacer era devolver las fuentes a su sitio, ¿de acuerdo? Es decir, cómo teníamos el circuito justo después del punto 2. Así que lo primero, devolvemos la fuente de tensión que habíamos eliminado a su sitio. ¿Vale? Y ahora tenemos que calcular esa tensión que llamamos TH, da igual que usemos la letra mayúscula E, que usemos la letra U, que usemos la V. La que hayamos estado usando, la que más rabia nos dé, nos da igual, ¿vale? ¿Y cómo calculamos esta tensión que cae entre A y B? Pues por cualquiera de los métodos que hemos visto durante el curso. En este caso, pues están haciendo simplemente la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Es un ejemplo muy sencillito, no nos hace falta hacer gran cosa. Bueno, pues primero lo que hace es calcular la intensidad que está pasando por la fuente de tensión y las dos resistencias. Recordaros que en este nudo, donde está entrando I sub A, por aquí no va a haber intensidad, porque
esta rama se ha quedado al aire, ¿vale? Se ha quedado en circuito abierto. Así que por aquí no puede ir intensidad y toda esta I sub A se va a venir hacia abajo. Así que lo tengo todo en serie. Y puedo aplicar directamente la ley de Ohm, ¿vale? Para calcular primero esa intensidad y luego calcular la tensión, que es la tensión que cae entre A y B. En este caso, la tensión que cae solo en la resistencia de 6 ohmios, ¿vale? La tensión que busco es la tensión que cae en la resistencia de 6 ohmios. Y que en este caso, pues vale 6 voltios. Ya tengo calculada la tensión de Thevenin, pues ahora el punto que muchas veces se nos olvida y que es decir lo que nos ha salido, ¿vale? Dibujar el circuito equivalente con mi resistencia equivalente de Thevenin, que la he calculado en el punto 4, y con mi fuente de tensión equivalente, que la he calculado en el punto 5, ¿vale? Y, por supuesto, devolver la resistencia de carga a su sitio, que la había quitado en el punto 1, ¿vale? Y esto sería el paso final de mi equivalente Thevenin. Ya tendría el circuito acabado.